Eran las 3 de la madrugada cuando 2 policías tocaron a mi puerta con esa expresión que toda madre teme ver. Señora Ramírez, lamentamos informarle que su hijo Diego falleció hace aproximadamente 1 hora en un accidente en la carretera a Cuernavaca. Las palabras atravesaron mi pecho como balas de hielo. Mis piernas temblaron. Mi garganta se cerró. Pero cuando logré hablar, les dije algo que los dejó completamente pálidos. Eso es imposible. Mi hijo está durmiendo en su habitación. El silencio que siguió fue aterrador. Los oficiales se miraron entre sí con confusión. Uno de ellos, el más joven, intentó insistir. Señora, tenemos la identificación, las placas del vehículo, todo coincide, pero yo ya no escuchaba. Mi corazón latía tan fuerte que sentía cada pulsación en mis oídos. Subí las escaleras corriendo, tropezando con mis propios pies, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo mis pasos. Abrí la puerta de la habitación de Diego con tanta fuerza que golpeó contra la pared, y allí estaba él, mi hijo de 23 años, dormido profundamente, con su cabello oscuro despeinado sobre la almohada blanca, respirando tranquilamente. La luz del pasillo iluminó su rostro sereno. Estaba vivo, completamente vivo. Los policías subieron detrás de mí. Cuando vieron a Diego durmiendo, el color abandonó sus rostros. El oficial mayor sacó su radio con manos temblorosas. Central, tenemos un problema serio. El joven que reportaron como víctima fatal está vivo. Repito, está vivo y en su domicilio. La voz al otro lado del radio sonó alterada, confundida, incrédula. Encendí la luz. Diego se despertó sobresaltado, desorientado. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué hay policías aquí?» Sus ojos cafés me miraron con preocupación. Lo abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño, pero necesitaba sentir su calor, su vida, confirmar que no era un sueño ni una cruel ilusión. Olía a su loción de siempre. Su piel era cálida. Su corazón latía fuerte contra mi pecho. «Señora», dijo el oficial mayor con voz grave, «si su hijo está aquí, entonces, ¿quién está en la morgue con su identificación?» La pregunta flotó en el aire como una presencia fantasmal. Diego palideció. «Mi cartera...» «Mamá, ayer perdí mi cartera en el mercado de Tepito. Tenía mi identificación, mis tarjetas, todo. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Si alguien tenía la identificación de Diego, si alguien había muerto con sus documentos, entonces había un cuerpo no identificado en algún lugar. Pero más importante aún, alguien había robado la identidad de mi hijo. Y algo me decía que esto no era una simple coincidencia. Algo oscuro, profundo y peligroso estaba ocurriendo. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Los policías comenzaron a hacer preguntas. Diego explicó que había ido al mercado de Tepito el día anterior con su primo Javier para comprar unas piezas para su motocicleta. En algún momento entre los puestos llenos de gente, sintió que alguien lo empujó. Cuando revisó, su cartera ya no estaba. «Pensé que era solo un carterista común», dijo con voz quebrada. «Ni siquiera hice la denuncia porque iba a sacar nuevos documentos hoy mismo». «¿Su primo puede confirmar esto?», preguntó el oficial. Diego asintió y marcó el número de Javier en su celular. Eran casi las 4 de la madrugada, pero la situación era demasiado grave. Javier contestó con voz somnolienta, pero cuando Diego le explicó la situación, su tono cambió drásticamente. «Esperen, ¿qué? ¿Un muerto con tu identificación?» «Diego, hermano, esto es muy grave. Sí, puedo confirmar que ayer perdiste tu cartera. Estuve contigo todo el tiempo». Pero la voz de Javier sonaba extraña. Había algo en su tono que no me gustó, un nerviosismo que iba más allá de la preocupación normal. Miré a Diego y vi que él también lo había notado. Algo no encajaba. El oficial pidió la dirección del accidente, las características del vehículo involucrado. Era un Tsuru gris, modelo 2010, placas de Morelos, dijo leyendo su reporte. Diego se quedó paralizado. «Mamá, ese es el carro de Javier». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, conectando puntos que no quería conectar. Si el muerto llevaba la identificación de Diego, si conducía el auto de Javier, entonces ¿quién era realmente esa persona? ¿Y por qué tenía los documentos de mi hijo? «Necesito que vengan a la comandancia», dijo el oficial mayor con voz seria. «Esto ya no es un simple accidente. Esto es una investigación criminal. Mi mundo, que apenas unos minutos antes se había salvado de la peor noticia que una madre puede recibir, ahora se sumergía en algo mucho más oscuro y peligroso.
algo que involucraba a mi hijo, a su primo, y a un muerto sin nombre que llevaba la vida de Diego en su bolsillo. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. Lo miré y vi miedo en sus ojos, un miedo que me heló la sangre, porque Diego sabía algo que no había dicho. Lo conocía demasiado bien como para no notarlo, y en ese momento, mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me llamo Patricia Ramírez, tengo 52 años, y toda mi vida ha transcurrido en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Narvarte, donde he vivido en el mismo departamento de 2 habitaciones desde hace 27 años. Soy secretaria en un despacho de abogados en la Zona Rosa, un trabajo que conseguí hace 15 años y que me ha dado la estabilidad suficiente para sacar adelante a Diego yo sola. No soy una mujer de grandes lujos. Mi vida ha sido una sucesión de madrugadas tempranas, comidas preparadas con anticipación, ropa lavada los domingos, facturas pagadas con exactitud militar. He aprendido a estirar cada peso, a hacer milagros con el sueldo, a sacrificar todo lo que yo pudiera necesitar para que mi hijo no careciera de nada. Zapatos nuevos para Diego significaban zapatos viejos para mí. Útiles escolares de calidad para él significaban cenas más sencillas para mí. Cuando Mauricio, mi ex esposo, nos abandonó, no solo se llevó sus cosas, se llevó también cualquier ilusión que yo pudiera haber tenido sobre el amor romántico, sobre las promesas de para siempre, sobre los cuentos de hadas. Me dejó con un niño de 5 años, un departamento rentado y deudas que él había acumulado en secreto. Fue entonces cuando entendí que la única persona en la que podía confiar era yo misma. Crecí en una familia grande en Iztapalapa. Éramos 6 hermanos, y yo era la tercera. Mis padres trabajaban todo el día, mi padre en una fábrica de textiles, mi madre como empleada doméstica en las casas de Polanco. Aprendí desde niña que la vida no regala nada, que cada logro se construye con sudor y lágrimas, que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte si tú no lo permites. Mi relación con mis hermanos siempre fue compleja. Estábamos unidos por la sangre, pero separados por las circunstancias. Cuando me casé con Mauricio, algunos me envidiaron porque él tenía un trabajo decente en un banco. Cuando me abandonó, algunos se alegraron secretamente de mi desgracia. Solo mi hermana menor, Gabriela, estuvo siempre a mi lado. Fue ella quien me ayudó a cuidar a Diego cuando yo trabajaba dobles turnos. Fue ella quien me prestó dinero cuando no teníamos para comer. Fue ella mi ángel en la tierra. Diego creció siendo un niño tranquilo pero intenso. Siempre fue muy unido a mí, quizás demasiado. La ausencia de su padre dejó un hueco que yo intenté llenar con amor doble, con presencia constante, con sacrificio absoluto. Le enseñé valores, honestidad, respeto, trabajo duro. Le mostré con el ejemplo lo que significa levantarse cada día y luchar, sin importar cuán cansada estés, sin importar cuán difícil sea el camino. Cuando Diego cumplió 15 años, comenzó a hacer preguntas sobre su padre. Preguntas que yo no quería responder, pero que él merecía conocer. Le conté la verdad, que Mauricio nos había abandonado por otra mujer, que nunca pagó pensión alimenticia, que nunca llamó para preguntar por su hijo. Vi el dolor en los ojos de Diego y me maldije por no haber encontrado las palabras correctas, pero él simplemente me abrazó y dijo: «Está bien, mamá, tú eres suficiente, siempre lo has sido». Los años de adolescencia fueron complicados. Diego se juntó con primos por parte de su padre, especialmente con Javier, quien era 3 años mayor que él. Javier siempre fue problemático. Abandonó la escuela. Se involucró en actividades que yo prefería no conocer. Tenía ese brillo peligroso en los ojos que he visto en tantos jóvenes que terminan por el mal camino. Intenté alejar a Diego de él, pero mientras más lo prohibía, más se acercaban. «Javier es mi primo, mamá, es familia», me decía Diego cada vez que yo expresaba mis preocupaciones. Y yo no podía argumentar contra la familia. Yo, que había crecido valorando los lazos de sangre por encima de todo, no podía decirle a mi hijo que desconfiara de su propia sangre. Así que aprendí a observar en silencio, a mantener los ojos abiertos, a confiar en que los valores que le había inculcado fueran más fuertes que cualquier mala influencia. Diego terminó la preparatoria con buenas calificaciones. Quería estudiar ingeniería mecánica, pero no teníamos dinero para una universidad privada y no alcanzó el puntaje necesario para la UNAM.
Comenzó a trabajar en un taller mecánico en la colonia Roma, aprendiendo el oficio, ganando su propio dinero. Me sentí orgullosa de verlo convertirse en un hombre trabajador, responsable, que contribuía a los gastos de la casa sin que yo se lo pidiera. Pero algo cambió en los últimos meses. Diego comenzó a llegar tarde, a recibir llamadas que contestaba en privado, a salir los fines de semana con Javier sin decirme exactamente a dónde iban. Yo sentía que algo no estaba bien, pero cada vez que le preguntaba, él me aseguraba que todo estaba perfecto. Solo salimos a divertirnos, mamá. No te preocupes tanto, pero una madre siempre sabe. Una madre siempre siente cuando su hijo está ocultando algo. La noche anterior al incidente con la policía, Diego había llegado tarde, alrededor de las 11. Venía sudando, nervioso, revisando su teléfono constantemente. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que había tenido un día pesado en el trabajo. Me besó en la frente, como siempre hacía, y se fue directo a su habitación. No cenó, no vio televisión, solo se encerró en su cuarto. Debí presionar más. Debí exigir respuestas. Pero estaba cansada. Había tenido un día agotador en el despacho, y pensé que podríamos hablar al día siguiente. Nunca imaginé que al día siguiente tendría policías en mi puerta diciéndome que mi hijo estaba muerto. Nunca imaginé que descubriría que Diego había perdido su cartera en circunstancias sospechosas. Nunca imaginé que me vería arrastrada a una situación que ponía en riesgo todo lo que había construido durante 27 años de sacrificio y lucha. Ahora, sentada en la comandancia a las 5 de la mañana, viendo a mi hijo ser interrogado por detectives, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies, entendí que mi vida ordenada, mi rutina controlada, mi pequeño mundo seguro, estaban a punto de colapsar. Y lo peor de todo, sentía que Diego sabía más de lo que decía, que había secretos, que había mentiras, y que yo, que había dedicado mi vida entera a protegerlo, estaba a punto de descubrir verdades que quizás hubiera preferido nunca conocer. El detective Martínez era un hombre corpulento de unos 45 años, con canas en las sienes y una mirada que parecía atravesar las mentiras como un bisturí atraviesa la carne. Nos sentó en una sala de interrogatorios fría, con paredes grises y una mesa metálica que reflejaba la luz fluorescente con crueldad. Diego estaba pálido, con las manos temblorosas sobre la mesa. Yo me senté a su lado, intentando transmitirle fuerza, pero por dentro estaba desmoronándome. «Vamos a hacer esto simple», dijo Martínez con voz calmada pero firme. «Diego, necesito que me digas exactamente qué hiciste ayer, hora por hora, sin omitir ningún detalle». Mi hijo tragó saliva. Comenzó a narrar su día. Despertó a las 7, desayunó conmigo, fue al taller mecánico donde trabaja, salió a las 6 de la tarde, se encontró con Javier en el metro Pino Suárez alrededor de las 7. ¿Para qué se encontraron?, interrumpió el detective. Diego vaciló. Solo fue un segundo, una fracción de tiempo, pero yo lo noté. Mi hijo estaba mintiendo. Para ir al mercado de Tepito. Javier necesitaba unas piezas para su carro y yo necesitaba unas para una motocicleta que estoy arreglando. Martínez tomó notas sin expresión. ¿A qué hora perdiste tu cartera? Diego se encogió de hombros. No estoy seguro. Entre las 8 y las 9. Había mucha gente. Estábamos en varios puestos. ¿Compraron algo? Otro silencio. No. Al final no encontramos lo que buscábamos. El detective alzó una ceja. ¿Pasaron 2 horas en Tepito y no compraron nada? Diego asintió, evitando el contacto visual. Mi corazón se aceleró. Conocía a mi hijo. Sabía cuando estaba siendo honesto y cuando estaba ocultando información. Y en ese momento, Diego estaba ocultando algo grande. Martínez sacó su teléfono y mostró una fotografía. Era un rostro destrozado, irreconocible por el impacto, pero claramente de un hombre joven. Este es el cuerpo que encontramos con la identificación de tu hijo, señora Ramírez. Sentí que mi estómago se revolvía. Tenía aproximadamente la misma edad, la misma complexión. En la oscuridad del accidente, con la identificación de Diego, fue fácil asumir que era él. Miró directamente a Diego. ¿Reconoces a esta persona? Diego observó la foto durante largos segundos. Vi algo cruzar por su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? No lo sé. No puedo decir con el rostro así. Martínez asintió lentamente y sacó otra foto, tomada de un tatuaje en el brazo del cadáver. Era un escorpión con las iniciales CDS debajo. Diego palideció visiblemente. ¿Y esto? ¿Te dice algo? No, mintió Diego.
pero su voz se quebró ligeramente. Martínez se reclinó en su silla, estudiándonos a ambos. Señora Ramírez, su hijo está mintiendo, y cuando la gente miente en una investigación de homicidio, generalmente es porque están involucrados en algo grave. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi hijo no ha matado a nadie, dije con voz temblorosa pero firme. Lo conozco. Él es incapaz de... No estoy diciendo que lo matara, interrumpió Martínez. Estoy diciendo que sabe quién es y por qué tenía su identificación. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en Diego. Ese tatuaje es característico de un grupo criminal específico. El muerto no era un simple carterista. Era un halcón, un informante de bajo nivel. Y algo me dice que tu encuentro con Javier ayer no fue para comprar piezas de motocicleta. El mundo pareció detenerse. Las palabras del detective rebotaron en mi cabeza. Grupo criminal, halcón, informante. No podía ser. Mi hijo no podía estar involucrado en nada de eso. Yo lo había criado mejor. Yo le había enseñado el camino correcto. Pero las dudas comenzaron a filtrarse en mi mente como veneno. Las llegadas tardías, las llamadas secretas, el nerviosismo de los últimos meses. Quiero llamar a Javier, dijo Diego de repente. Martínez negó con la cabeza. Ya mandamos una patrulla a su domicilio. Curiosamente no está. Su madre dice que salió anoche y no ha regresado. Su teléfono está apagado. Diego cerró los ojos. Yo vi desesperación absoluta en su rostro. Esto es una pesadilla, susurró. Esto no puede estar pasando. En ese momento, otro detective entró a la sala y susurró algo al oído de Martínez. Vi cómo su expresión se endurecía. Me miró con algo que parecía lástima. Señora Ramírez, acabamos de recibir información relevante. El vehículo en el que murió el individuo no identificado fue reportado como robado hace 3 días por el primo de su hijo, Javier Ramírez. Mi mundo se tambaleó. Pero Diego dijo que Javier condujo ese carro ayer. Exacto, dijo Martínez con voz grave, lo cual significa que Diego sabía que su primo estaba conduciendo un vehículo robado, lo cual significa que Diego mintió en su declaración inicial, lo cual significa que Diego está mucho más involucrado en todo esto de lo que quiere admitir. Me volteó a ver a mi hijo con lágrimas ardiendo en mis ojos. Diego, por favor, dime la verdad. ¿En qué estás metido? Mi hijo comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras mantenía la vista fija en la mesa. No puedo, mamá. Si hablo, nos matarán. A ti, a mí, a todos. El terror en su voz era real, palpable, absoluto. Martínez golpeó la mesa con la palma de su mano, haciéndonos saltar a ambos. Entonces admites que estás involucrado en actividades criminales. Admites que conoces información que estás ocultando. Admites que tu vida y la de tu madre están en peligro. No tuve opción, gritó Diego de repente, con una desesperación que me partió el alma. No entiendes. Javier me metió en esto sin preguntarme. Me dijo que solo era un trabajo simple, que solo tenía que hacer una entrega, que no había riesgo. Pero luego todo salió mal y ahora estoy atrapado. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Nunca quise involucrarte en esto. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Mi hijo, mi único hijo. El niño que había criado con tanto amor, tanto sacrificio, tanta esperanza. Estaba involucrado con criminales. Estaba en peligro. Y yo, que había dedicado mi vida entera a protegerlo, no había visto las señales. No había estado lo suficientemente atenta. Había fallado como madre. Pero entonces, bajo el dolor y el miedo, surgió algo más fuerte. Rabia. Rabia contra Javier por arrastrar a mi hijo a este infierno. Rabia contra el sistema que permite que jóvenes como Diego sean manipulados y utilizados. Rabia contra mí misma por no haber sido más estricta, más presente, más vigilante. Y bajo toda esa rabia, una determinación de acero. Mi hijo no terminaría en la cárcel. Mi hijo no terminaría muerto. Haría lo que fuera necesario para salvarlo. Martínez nos observaba con expresión inescrutable. Diego, si cooperas con nosotros, si nos dices todo lo que sabes, podemos protegerte, a ti y a tu madre. Pero tienes que confiar en nosotros. Tienes que decir la verdad. Diego me miró con ojos suplicantes, buscando guía, buscando permiso, buscando salvación. Y yo, a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de la traición que sentía, asentí. Diles todo, hijo. Diles la verdad. Juntos encontraremos una salida. Diego comenzó a hablar.
y con cada palabra sentí como si estuviera escuchando la historia de un extraño y no la de mi hijo. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando Javier apareció en el taller mecánico donde Diego trabajaba. Venía con una propuesta. Un amigo necesitaba a alguien de confianza que supiera de mecánica para revisar algunos vehículos. El pago sería generoso. 5,000 pesos por cada revisión, solo por verificar que los motores estuvieran en buen estado y hacer algunos ajustes básicos. Pensé que era legítimo, mamá, dijo Diego con voz quebrada. Javier me dijo que era para un lote de autos usados, que necesitaban mecánicos confiables porque habían tenido problemas con empleados anteriores que robaban piezas. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. 5,000 pesos. Una cantidad que para nosotros representaba casi 1/3 de mi sueldo mensual. Una tentación demasiado grande para un joven de 23 años que veía a su madre esforzarse cada día. La primera vez que fue, lo llevaron a un taller clandestino en Ecatepec. Era un lugar grande, con varios vehículos en diferentes etapas de modificación. Diego revisó 3 camionetas, hizo algunos ajustes menores y le pagaron en efectivo. No hizo preguntas. No quiso ver más allá de lo obvio. Me convenía pensar que era legal, admitió con lágrimas corriendo por su rostro. Necesitábamos el dinero. Tú habías estado enferma. Las facturas médicas nos habían dejado en números rojos. Era cierto. 3 meses antes había tenido un problema de salud que requirió estudios caros y medicamentos que el seguro social no cubría. Diego había visto mi angustia al revisar las cuentas. Había escuchado mis conversaciones telefónicas con el banco rogando extensiones para los pagos. Y en su mente de 23 años había encontrado una solución. Una solución que ahora nos tenía sentados en una comandancia de policía, enfrentando consecuencias que ninguno de los dos había imaginado. La segunda vez fue diferente, continuó Diego. Me pidieron que instalara compartimientos ocultos en las camionetas, espacios modificados en los paneles de las puertas, debajo de los asientos, en el tanque de gasolina. En ese momento supe que no era legal. Pero Javier estaba ahí, y me dijo que si me negaba, tendríamos problemas, que la gente para la que trabajábamos no aceptaba negativas. El detective Martínez tomaba notas meticulosamente. Yo solo podía mirar a mi hijo con una mezcla de horror y amor devastador. Durante los siguientes meses, Diego hizo más de 12 trabajos. Cada vez el pago aumentaba. 7,000, 10,000, hasta 15,000 pesos por trabajo. Dinero que llegaba a nuestra casa disfrazado de horas extras en el taller o bonos especiales. Dinero con el que pagamos las deudas médicas. Compramos un refrigerador nuevo cuando el viejo se descompuso. Reparamos las goteras del techo. Dinero manchado con sangre que yo había aceptado sin hacer preguntas incómodas. Porque la verdad era que yo había notado el cambio. Había visto cómo de repente teníamos más dinero. Había escuchado las excusas de Diego sobre horas extras. Y había elegido creerle porque era conveniente, porque resolvía nuestros problemas, porque era más fácil no cuestionar. Y ahora, sentada en esa sala fría y gris, tenía que enfrentar mi propia complicidad en la situación. No había sido cómplice activa, pero había sido cómplice pasiva. Había cerrado los ojos cuando debía abrirlos. Recordé entonces mi propia infancia en Iztapalapa, mi padre trabajando en la fábrica, mi madre limpiando casas ajenas. Recordé las noches en que no teníamos para cenar, y mi madre nos servía quesadillas con sal porque no había ni frijoles. Recordé cómo mi hermano mayor, Carlos, había comenzado a traer dinero a casa cuando tenía 15 años. Dinero que decía ganar ayudando en un mercado. Años después nos enteramos que trabajaba de halcón para un grupo local, vigilando las calles, avisando cuando venía la policía. Mi madre también había elegido no preguntar. Había aceptado el dinero, había alimentado a sus hijos con él, había comprado medicinas para mi padre enfermo con él. Y cuando Carlos terminó muerto a los 19 años, acribillado en una esquina de la colonia, mi madre se pasó años culpándose. Debí preguntar, decía entre sollozos. Debí detenerlo. Debí ser más fuerte. Y yo, que había jurado nunca repetir sus errores, estaba exactamente en la misma situación 2 décadas después. Diego continuó su relato. Hace un mes, las cosas se complicaron. Le pidieron que condujera uno de los vehículos modificados desde Ecatepec hasta Cuernavaca. Javier iría en otro vehículo acompañándolo. Me dijeron que solo era transporte, que no pasaba nada.
que el dinero sería de 30,000 pesos. 30,000 pesos, casi 3 meses de mi sueldo. Una fortuna para nosotros. Y también una sentencia. Hicieron el viaje. Todo salió bien. Pero al regresar, Javier le confesó la verdad. Habían transportado armas. Me sentí sucio, mamá. Me sentí como la peor persona del mundo. Pero Javier me dijo que ya era demasiado tarde para salir, que sabía demasiado, que si intentaba alejarme me considerarían un riesgo. Diego había caído en la trampa clásica, un paso a la vez, cada uno pareciendo inofensivo, hasta que de repente estás tan adentro que no hay salida. Hace 2 semanas, le encargaron otro trabajo. Esta vez tenía que recoger un paquete en Tepito y entregarlo en una dirección en Tlalpan. Javier lo acompañaría, pero esa tarde, Diego estaba en el taller y no pudo salir a tiempo. Le dijo a Javier que fuera solo, que él lo alcanzaría después. Javier se enojó, pero fue de todos modos. Me dijo que nos encontraríamos en el Metro Pino Suárez más tarde para que le diera mi identificación, porque había olvidado la suya y la necesitaba para entrar a un edificio. Esa noche, Diego esperó en el metro. Javier nunca llegó. Llamó su teléfono repetidamente. Nada. Al día siguiente, Javier apareció con una historia extraña. Había tenido un problema con la gente. Le habían quitado su identificación como garantía. Necesitaba la de Diego temporalmente. Me presionó tanto que se la di, mamá. Me dijo que era solo por unos días, que me la devolvería pronto. Pero 2 días después, Diego perdió su cartera en Tepito. O eso es lo que había dicho. ¿Realmente la perdiste?, preguntó el detective Martínez con tono escéptico. Diego bajó la mirada. No lo sé. Creo que sí. Pero también es posible que Javier haya arreglado que me la robaran. Estaba muy insistente en que fuéramos a Tepito ese día. Me llevó directamente a la zona más peligrosa, donde hay más carteristas. La verdad comenzaba a tomar forma, y era más oscura de lo que había imaginado. Javier había necesitado la identificación de Diego para algo peligroso, algo que salió tan mal que ahora había un muerto con esa identificación, y Javier había desaparecido, dejando a Diego para enfrentar las consecuencias. Mi sobrino, la sangre de mi sangre, había usado a mi hijo como escudo, como conejillo de indias, como carne de cañón desechable. Martínez dejó su pluma sobre la mesa. Diego, necesito que entiendas la gravedad de lo que me estás diciendo. Estás admitiendo participación en transporte de armas, modificación de vehículos para actividades ilícitas y asociación con una organización criminal. Esos son años de prisión. Mi hijo sollozó. Yo tomé su mano, apretándola con fuerza. Pero si cooperas completamente, continuó el detective, si nos das todos los nombres, todas las ubicaciones, todos los detalles, podemos hablar con el fiscal sobre un trato. Protección de testigos, reducción de cargos. ¿Y mi mamá?, preguntó Diego con voz rota. Si hablo, ¿la protegerán también? Porque si le pasa algo a ella por mi culpa, prefiero ir a prisión. Prefiero morir. Su amor por mí, aún en medio de este desastre, me partió el corazón. Este era mi hijo. El niño que a los 5 años me había prometido que cuando creciera, me compraría una casa grande. El adolescente que trabajó vendiendo dulces en el metro para ayudarme con los gastos. El joven que cada día me preguntaba cómo había estado mi día en el trabajo. Había cometido errores terribles. Había tomado decisiones desastrosas. Pero seguía siendo mi hijo. Y yo lucharía por él con cada aliento en mi cuerpo. Salimos de la comandancia cuando ya había amanecido completamente. El sol de la Ciudad de México brillaba con una indiferencia cruel sobre nuestras cabezas. Diego había quedado bajo investigación, pero libre temporalmente, con la condición de presentarse cada 3er día y no salir de la ciudad. El detective Martínez nos había advertido. Tienen un objetivo en la espalda. Si la organización descubre que están cooperando con nosotros, no dudarán en eliminarlos. Tomamos un taxi de regreso a casa. Diego iba en silencio, mirando por la ventana con ojos vacíos. Yo intentaba procesar todo lo que había escuchado en las últimas horas. Mi hijo, mi baby, estaba involucrado con criminales. Había transportado armas. Había modificado vehículos para actividades ilegales. Y ahora estábamos en peligro de muerte. La magnitud de la situación me aplastaba como una losa de concreto. Cuando llegamos al departamento, encontramos la puerta entreabierta. Mi corazón se detuvo. Diego me empujó detrás de él con un brazo protector. «Quédate aquí, mamá»,
susurró, pero yo no iba a quedarme atrás. Entramos juntos, despacio, con cada nervio de mi cuerpo en tensión máxima. La sala estaba destruida, el sofá rajado, los cojines tirados por todas partes, la televisión en el suelo. Alguien había estado aquí. Alguien había buscado algo. Corrimos a las habitaciones. La mía estaba en el mismo estado. Armario abierto, ropa tirada, colchón movido. Pero la habitación de Diego era peor. Habían destrozado su cama, vaciado sus cajones, roto su ropa. Y en la pared, pintado con spray rojo, un mensaje que me heló la sangre. Sabemos que hablaste. Tienes 48 horas. Diego se desplomó contra la pared, temblando. Nos van a matar, mamá. Nos van a matar y es mi culpa. Yo quería consolarlo. Quería decirle que todo estaría bien, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podía prometerle seguridad cuando acababa de leer una sentencia de muerte en su pared? Llamé a Martínez inmediatamente. Vengan a la estación ahora mismo, ordenó. Enviaré una patrulla por ustedes. Mientras esperábamos la patrulla, traté de salvar algunas pertenencias. Ropa, documentos importantes, fotografías. Diego estaba sentado en el sofá destrozado, con la cabeza entre las manos. Debí decirte la verdad desde el principio, murmuró. Debí decirte no a Javier la primera vez. Debí ser más fuerte. Me senté a su lado y lo abracé. Los errores ya están cometidos, hijo. Ahora solo podemos enfrentar las consecuencias. La patrulla llegó 20 minutos después. Nos llevaron de regreso a la comandancia, donde nos asignaron una habitación temporal en un área protegida. Era un cuarto pequeño con 2 camas, un baño compartido y una ventana con barrotes. Más parecido a una celda que a una habitación de hotel, pero era lo que teníamos. Martínez nos informó que estaban trabajando en ubicarnos en una casa de seguridad, pero que tomaría unos días organizar el papeleo. Esa tarde recibí una llamada de mi jefa en el despacho. Su voz era fría, profesional. Patricia, nos enteramos de que tu hijo está involucrado en una investigación criminal. Lamentablemente, esto pone en riesgo la reputación del despacho. Vamos a tener que prescindir de tus servicios. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero señora, yo no he hecho nada malo. Mi hijo está cooperando con las autoridades. Lo siento, Patricia. La decisión está tomada. Y colgó. 15 años. 15 años de trabajo leal, de llegar temprano, de quedarme tarde, de hacer todo lo que me pedían sin quejarme. Y me echaban por teléfono, sin siquiera darme la oportunidad de explicar, sin consideración alguna por mi situación. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Diego me vio llorar, y su rostro se contrajo en agonía. Mamá, no, perdí mi trabajo, dije con voz quebrada. 15 años, y me echaron como si fuera basura. Diego comenzó a golpear la pared con el puño, una y otra vez, hasta que sus nudillos sangraron. Es mi culpa, todo es mi culpa. Te he arruinado la vida. Lo detuve, abracé sus manos sangrantes, lo obligué a mirarme a los ojos. Escúchame bien, Diego Ramírez. Tú eres mi hijo, tú eres mi vida. Sí, cometiste errores. Sí, las cosas están terribles ahora, pero no te he criado durante 23 años para abandonarte cuando más me necesitas. Saldremos de esto. No sé cómo, pero saldremos. Por la noche, acostada en esa cama dura con sábanas ásperas, mirando el techo manchado de humedad, permití que el dolor me invadiera completamente. Había perdido mi trabajo, había perdido mi seguridad, mi departamento estaba destrozado, mi hijo estaba en peligro de muerte, y todo por confiar en la familia, por no hacer las preguntas correctas, por permitir que el dinero fácil nublara mi juicio. Recordé las palabras de mi madre en su lecho de muerte 5 años atrás. Patricia, me había dicho con voz débil, prométeme que cuidarás a Diego mejor de lo que yo cuidé a Carlos. Prométeme que no dejarás que el mundo lo corrompa. Yo había prometido, había jurado sobre su tumba, que mi hijo no terminaría como mi hermano, y había fallado. O eso sentía en ese momento de oscuridad absoluta. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Mi hermana Gabriela, la única que siempre había estado a mi lado, vino a visitarnos a la comandancia, pero su visita no fue de apoyo. Patricia, tienes que entender mi posición, dijo sin mirarme a los ojos. Tengo 3 hijos propios. No puedo arriesgarme a tener contacto contigo si estás involucrada con criminales. Mi esposo dice que es mejor que mantengamos distancia hasta que todo esto se resuelva. Sus palabras fueron como cuchillos en mi corazón. Gaby, soy tu hermana. Siempre he estado ahí para ti. Cuando te dejó tu primer esposo,
te di un techo. Cuando tu hijo se enfermó, te presté dinero que nunca me devolviste. Y ahora que yo te necesito, ¿me das la espalda? Ella se mordió el labio, incómoda. No es personal, Patricia. Es solo que tengo que proteger a mi familia. ¿Y yo no soy tu familia?, grité. Ella no respondió. Simplemente se levantó y se fue, dejándome con un vacío en el pecho que dolía más que cualquier amenaza de muerte. Diego presenció todo desde la esquina del cuarto. Cuando Gabriela se fue, se acercó y me abrazó. Lo siento, mamá. Siento haberte quitado hasta a tu hermana. Yo no podía hablar. Solo podía llorar en el hombro de mi hijo, sintiendo cómo el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba completamente. No tenía trabajo, no tenía familia que me apoyara, no tenía hogar seguro, solo tenía a Diego, y Diego tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Esa noche, el detective Martínez nos informó que Javier había sido encontrado, o más bien, lo que quedaba de él. Su cuerpo apareció en un terreno baldío en Nezahualcóyotl, con señales de tortura y un tiro en la nuca. El mensaje era claro: así es como terminan los que traicionan a la organización. Diego vomitó al ver las fotos. Yo me quedé paralizada, mirando el rostro destrozado de mi sobrino, recordando cuando era solo un niño que venía a mi casa a pedir limonada. Ellos creen que tú también hablaste, dijo Martínez a Diego con gravedad. Por eso el mensaje en tu pared, por eso el plazo de 48 horas. Quieren que te entregues, que les demuestres que no eres un informante. Diego temblaba. ¿Y si lo hago? ¿Y si voy y les explico que no he dicho nada importante? Martínez negó con la cabeza. Te matarán de todos modos. Una vez que sospechan, no hay marcha atrás. Tu única opción es testificar, entrar al programa de protección y desaparecer. Desaparecer. La palabra flotó en el aire como una sentencia. Desaparecer significaba nuevas identidades, nueva ciudad, nuevo país tal vez. Significaba dejar atrás todo: amigos, lugares, recuerdos. Significaba que Patricia Ramírez y Diego Ramírez dejarían de existir. Y aunque no teníamos mucho en este momento, la idea de perder hasta nuestra propia identidad me aterraba de una manera que no puedo describir. Diego me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, si tenemos que desaparecer, si tenemos que empezar de cero en otro lugar, ¿podrás perdonarme algún día? Lo abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. No hay nada que perdonar, hijo. Solo hay que sobrevivir. Y después de sobrevivir, hay que vivir. Donde sea, como sea, pero juntos. Porque en medio de todo el horror, toda la pérdida, toda la traición, había una verdad absoluta. Yo era su madre, él era mi hijo, y ese lazo era más fuerte que cualquier amenaza, cualquier miedo, cualquier oscuridad. Esa noche no pude dormir. Yacía en la cama dura de la comandancia, escuchando la respiración agitada de Diego en la cama contigua, y mi mente trabajaba sin cesar. Cada fibra de mi ser estaba alerta, procesando, analizando, planificando. Porque en algún momento entre el horror de las últimas 48 horas y la traición de mi hermana, algo dentro de mí había cambiado. El miedo seguía ahí, enorme y paralizante, pero debajo de él había comenzado a crecer algo más fuerte: determinación. Toda mi vida había sido reactiva. Cuando Mauricio me abandonó, reaccioné buscando trabajo. Cuando las cuentas se acumulaban, reaccionaba haciendo horas extras. Cuando Diego necesitaba algo, reaccionaba sacrificando lo mío. Siempre había sido la víctima de las circunstancias, la mujer que sobrevivía a los golpes de la vida con dignidad silenciosa, pero sin nunca tomar verdadero control. Pero esa noche, mirando las sombras en el techo, entendí que si seguía siendo pasiva, Diego y yo moriríamos. Me levanté cuando comenzaba a amanecer. Diego dormía inquieto, murmurando en sueños. Lo observé en la penumbra. Mi hijo, mi razón de vivir, atrapado en una pesadilla de su propia creación, pero también de la mía, porque yo había permitido que esto sucediera. Había visto las señales y las había ignorado. Había aceptado el dinero sin cuestionar. Y aunque Diego tenía su parte de responsabilidad, yo también tenía la mía, y era hora de dejar de lamentarme y empezar a actuar. Pedí hablar con el detective Martínez. Eran apenas las 6 de la mañana, pero él ya estaba en su oficina, con ojeras pronunciadas
y tazas de café vacías por todas partes. Necesito saber exactamente en qué situación estamos, le dije sin preámbulos. Todo, sin endulzar, sin protegerme porque soy una señora de 50 años. Necesito la verdad completa. Martínez me estudió durante largos segundos. Luego asintió. La organización para la que trabajaba su hijo se llama Los Alacranes. Son un grupo criminal de nivel medio, involucrados principalmente en transporte de armas y drogas entre el Estado de México y Morelos. No son los más grandes, pero son extremadamente violentos. Su líder es un sujeto conocido como el Flaco, un exmilitar con entrenamiento en combate y tortura. Escuché sin interrumpir, absorbiendo cada detalle. Diego trabajó para ellos durante 6 meses, lo cual es suficiente para que conozca rutas, contactos, métodos de operación. Eso lo convierte en un testigo valioso para nosotros, pero también en un objetivo prioritario para ellos. Martínez se reclinó en su silla. El muerto que encontramos con la identificación de Diego se llamaba Roberto Méndez. Era un informante de bajo nivel que había comenzado a cooperar con nosotros hace un mes. Lo mataron y plantaron la identificación de Diego como mensaje. Así es como terminan los informantes. ¿Y Javier?, pregunté. Javier era más importante de lo que pensábamos. Era el enlace entre los mecánicos como Diego y la organización principal. Su muerte significa que los alacranes están limpiando cabos sueltos, eliminando a cualquiera que pueda hablar. Temen una redada, una investigación mayor. Martínez me miró directamente. Su hijo tiene información que puede desmantelar parte significativa de su operación. Por eso lo quieren muerto. Y por eso usted también está en riesgo. Saben que lo presionará para que testifique. ¿Cuántas personas han logrado escapar de los alacranes después de traicionarlos?, pregunté. Martínez vaciló. 2, en los últimos 5 años. Ambos en programas de protección de testigos, con nuevas identidades, en otros países. Uno en España, otro en Argentina. Solo 2. Las probabilidades no eran buenas, pero 2 era mejor que 0. 2 significaba que era posible. ¿Qué necesita Diego para asegurar su entrada al programa de protección?, fue mi siguiente pregunta. Martínez sacó un archivo grueso. Necesita proporcionar evidencia concreta. Nombres completos, ubicaciones específicas de talleres y bodegas, descripciones detalladas de los líderes, registro de las transacciones en las que participó, cualquier comunicación que haya guardado. Entre más información, más fuerte es su caso ante el fiscal. Regresé al cuarto donde Diego comenzaba a despertar. Me senté en su cama y lo miré con una intensidad que lo hizo sentarse de inmediato. Hijo, necesito que me escuches con atención. Vamos a hacer esto de manera diferente. Ya no más llorar, ya no más lamentarse. Vamos a ser estratégicos, inteligentes, y vamos a salir de esto. Pero necesito que confíes en mí completamente y que me des absolutamente toda la información que tengas. Diego asintió, aún confundido por mi cambio de tono. Vas a escribir todo lo que recuerdes. Cada nombre, cada cara, cada lugar, cada conversación. Vamos a construir un caso tan sólido que el fiscal no tenga más opción que darnos protección completa. Tomé su mano. Y mientras tú haces eso, yo voy a asegurarme de que tengamos un plan B, un plan C y un plan D. Porque no voy a dejar nuestro futuro únicamente en manos de la policía. Durante los siguientes 3 días, trabajamos incansablemente. Diego llenó 3 cuadernos completos con información detallada. Yo, mientras tanto, comencé mis propias investigaciones. Usando el teléfono que me prestó la policía, contacté a personas que pensé no volvería a ver, antiguos compañeros de la escuela, ex vecinos, conocidos de conocidos. Buscaba cualquier conexión que pudiera ayudarnos, cualquier recurso que pudiéramos usar. Recordé que mi ex esposo Mauricio, el hombre que nos había abandonado hacía 18 años, trabajaba ahora para una empresa de seguridad privada. Encontrar su número me tomó 2 días, pero finalmente lo logré. Cuando le llamé y le expliqué la situación, esperaba indiferencia, rechazo o incluso satisfacción por vernos en problemas. Pero su respuesta me sorprendió. Patricia, nunca fui buen esposo ni buen padre, pero esto es diferente. Dame 2 días y te contacto. También llamé a mi antigua profesora de la secundaria, la maestra Hernández, quien ahora tenía 78 años, pero seguía siendo una de las mujeres más conectadas de la colonia Narvarte. Ella conocía a todo el mundo, sabía todos los secretos,
Tenía contactos en lugares impensables. Patricia, hija, me dijo con voz cálida, siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Dame unos días. Voy a hacer algunas llamadas. Pero mi movimiento más audaz fue contactar a un abogado que había trabajado en el despacho donde yo laboraba, el licenciado Cordero, un hombre de 60 años especializado en derecho penal y conocido por representar tanto a víctimas como a criminales. Él había sido siempre amable conmigo, y más de una vez había mencionado que si algún día necesitaba ayuda legal, no dudara en contactarlo. Bueno, ese día había llegado. Señora Ramírez, me dijo cuando nos reunimos en un café cerca de la comandancia. Su situación es grave pero no imposible. El programa de protección de testigos en México es complicado, pero tengo contactos. Conozco gente que conoce gente. Déjeme revisar lo que ha reunido Diego y veré cómo podemos fortalecer su caso. Esa noche, por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Diego notó mi transformación. Mamá, eres diferente, me dijo una noche. Es como si, no sé, como si hubieras despertado. Sonreí tristemente. Estuve dormida por mucho tiempo, hijo. Dormida en mi vida cómoda, en mis rutinas seguras, en mis miedos silenciosos. Pero cuando estás a punto de perderlo todo, te das cuenta de lo que realmente importa. Y lo que importa eres tú, tu vida, tu futuro. Y haré lo que sea necesario para asegurarlo. El detective Martínez estaba impresionado con la información que Diego había proporcionado. Esto es oro puro, dijo revisando los cuadernos. Con esto podemos obtener órdenes de cateo, arrestar a media docena de operadores, desmantelar sus rutas principales. Pero había un problema. El fiscal estaba sobrecargado de casos y el proceso de aprobación para el programa de protección podía tomar meses que no teníamos. Entonces vamos por otra ruta, dije con firmeza que me sorprendió incluso a mí. Si el sistema es demasiado lento, creamos nuestro propio sistema. Martínez me miró con curiosidad. ¿Qué propone? Sonreí, una sonrisa que no tenía nada de alegre y todo de determinación. Propongo que dejemos de ser las víctimas y nos convirtamos en jugadores activos de este juego, con las reglas, sin romper la ley, pero usando todas las herramientas disponibles. Y creo que es hora de que los alacranes sepan que Patricia Ramírez no es una simple secretaria asustada. Era hora de dejar de correr. Era hora de tomar control. Era hora de demostrar que una madre protegiendo a su hijo es más peligrosa que cualquier criminal. Y yo estaba lista para demostrarlo. 2 días después, Mauricio cumplió su promesa. Apareció en la comandancia con un maletín de cuero gastado y una expresión seria que le hacía ver 10 años más viejo. No nos habíamos visto cara a cara en 18 años. Él había envejecido, canas completas, arrugas profundas, una cicatriz en la mejilla que no tenía cuando nos dejó, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cafés, penetrantes, inteligentes. Patricia, me saludó con un asentimiento formal. Luego miró a Diego y vi algo quebrarse en su expresión. Dios mío, eres igual a mí a tu edad. Diego no sabía cómo reaccionar. Este era el hombre que lo había abandonado, que nunca había llamado, que nunca había enviado un peso para su manutención, pero también era su padre, y algo primitivo en todos nosotros responde a esa palabra. Hola, dijo Diego simplemente. Mauricio abrió su maletín. Trabajo para Corporativo de Seguridad Azteca. Nos especializamos en protección de testigos, ejecutivos en riesgo y relocalizaciones de emergencia. Cuando me contaste la situación, hablé con mi jefe. Estamos dispuestos a ayudar. Sacó varios documentos. Esto es lo que podemos ofrecer: transporte seguro fuera del país, documentación temporal, alojamiento en un lugar seguro durante 6 meses mientras el programa oficial de protección procesa su caso. No es gratis, pero lo haré a precio de costo. ¿Cuánto?, pregunté directamente. 250,000 pesos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era una fortuna, el equivalente a casi 2 años de mi antiguo salario. Dinero que no tenía, que nunca había tenido, que nunca tendría. Vi la esperanza morir en los ojos de Diego. Pero entonces Mauricio continuó. Sin embargo, estoy dispuesto a cubrir la mitad, 125,000 pesos. El resto tendrían que conseguirlo ustedes. ¿Por qué harías esto?, preguntó Diego con voz quebrada. Te fuiste. Nunca te importamos. ¿Por qué ayudarnos ahora? Mauricio cerró los ojos, y cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Porque he vivido 18 años con la culpa de haberte abandonado.
porque sé que soy un mal padre, un mal esposo, un cobarde, pero no soy un monstruo, y no voy a permitir que mi hijo muera si puedo evitarlo, aunque no merezca llamarlo mi hijo. La honestidad brutal de sus palabras me golpeó. Este hombre que había sido mi enemigo durante casi 2 décadas, que había representado todo el dolor y la traición en mi vida, estaba ofreciendo salvarnos, no porque fuera noble, no porque buscara redención, sino porque al final la sangre era sangre, y los errores del pasado no borraban la responsabilidad del presente. Acepto tu ayuda, dije firmemente, pero con una condición. Cuando esto termine, no espero que seas parte de nuestras vidas. Haces esto y quedamos en paz, sin deudas, sin resentimientos, sin futuro. Mauricio asintió. Entendido. Nos dio un plazo. Teníamos 2 semanas para conseguir los 125,000 pesos restantes. Después de eso, él movería las fichas necesarias para sacarnos del país. El destino propuesto era Guatemala, un país donde su empresa tenía contactos y donde podríamos permanecer bajo radar mientras el caso se procesaba en México. Esa tarde, la maestra Hernández me llamó. Patricia, hija, tengo información que puede interesarte. Nos reunimos en su casa, una casita modesta pero impecablemente mantenida en la colonia Narvarte. Ella me recibió con té de manzanilla y galletas, como si fuéramos a hablar del clima. ¿Recuerdas a tu suegra, doña Esperanza Ramírez? Claro que la recordaba. La madre de Mauricio, una mujer amargada que siempre me había culpado por la deserción de su hijo. Murió hace 3 años, continuó la maestra Hernández, pero antes de morir, dejó un testamento, y según mis fuentes en el registro civil, dejó una propiedad a nombre de su nieto, Diego Ramírez. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? La maestra asintió. Una casa en Cuernavaca. No es grande ni lujosa, pero es una propiedad, y según el testamento, Diego puede reclamarla cuando cumpla 25 años, o antes si presenta razones justificadas de necesidad extrema. No podía creerlo. Mi hijo tenía una propiedad que ninguno de los dos sabía que existía. ¿Por qué nunca nos informaron?, pregunté con voz temblorosa. La maestra suspiró. Porque Mauricio tampoco lo sabía. Doña Esperanza hizo el testamento en secreto, aparentemente sintiéndose culpable por haber permitido que su hijo abandonara a su nieto, pero el abogado que lo procesó murió poco después. Los papeles se perdieron en el sistema burocrático, y nadie se molestó en buscar beneficiarios. ¿Cómo lo descubriste?, pregunté maravillada. La maestra sonrió. Tengo un sobrino que trabaja en el registro de propiedades. Le pedí que buscara cualquier cosa bajo el nombre de Diego Ramírez en todo el estado, y apareció esto. Ahora, el problema es que la propiedad ha estado abandonada por 3 años. Probablemente necesita reparaciones, pero si la venden, podrían obtener entre 200 y 300,000 pesos, dependiendo del estado. Era la respuesta. Era el milagro que necesitábamos. Una propiedad que ni siquiera sabíamos que existía, dejada por una mujer que en vida me había despreciado pero que en muerte estaba salvando a su nieto. La ironía era cruel y hermosa al mismo tiempo. ¿Cómo procedo?, pregunté. La maestra me dio el nombre de un abogado de bienes raíces y todos los documentos que había conseguido. El proceso puede ser rápido si presentan un caso de necesidad extrema, y creo que estar huyendo de criminales califica como extremo. Esa noche compartí las noticias con Diego. Él no sabía cómo reaccionar. Mi abuela me dejó una casa, la misma abuela que nunca me conoció, la que decía que mamá te había embaucado a papá. Asentí. La gente es complicada, hijo. A veces los errores que cometen en vida intentan corregirlos en muerte. No justifico cómo te trató a ti o a mí, pero tampoco voy a despreciar su intento tardío de hacer lo correcto. Al día siguiente, el licenciado Cordero inició el proceso legal para que Diego reclamara la propiedad. Presentamos la situación ante un juez, un joven amenazado de muerte que necesitaba recursos urgentes para salvar su vida. El juez, un hombre mayor con expresión compasiva, aceleró el proceso. En tiempo récord, Diego tuvo los papeles de la casa en sus manos. La propiedad era suya legalmente. Fuimos a verla con escolta policial. Era una casa modesta en las afueras de Cuernavaca, de 2 plantas, con jardín delantero invadido por maleza y pintura descascarada, pero tenía estructura sólida, buena ubicación y potencial. El licenciado Cordero contactó a un comprador que estaba buscando propiedades para remodelar. Después de una inspección rápida, ofreció 220,000 pesos. No era el precio completo del mercado,
pero era suficiente, más que suficiente. Una semana después de que Mauricio nos presentara su propuesta, teníamos el dinero completo. 220,000 pesos de la venta de la casa, más los 125,000 que Mauricio cubría. Era suficiente para pagar el servicio de seguridad y aún nos quedaba un colchón financiero para empezar en Guatemala. La esperanza, ese sentimiento que había estado muerto durante días, comenzó a renacer en mi pecho. Pero en medio de todo esto, descubrí algo más, algo que cambiaría completamente mi perspectiva de la situación. Mientras revisaba los papeles de la casa, encontré documentos adicionales que la maestra Hernández había conseguido. Correspondencia entre doña Esperanza y un abogado. Y en esas cartas descubrí que mi ex suegra no solo había dejado la casa, también había dejado una carta para Diego, que debía ser entregada cuando él reclamara la propiedad. El abogado original había muerto sin entregarla, pero su viuda la tenía guardada. La maestra Hernández la recuperó para nosotros. Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre amarillento. La carta estaba escrita con letra temblorosa, claramente por alguien muy enfermo. Decía: Diego, mi nieto, nunca te conocí porque fui cobarde, porque elegí el orgullo sobre el amor, porque culpé a tu madre de los errores de mi hijo cuando la verdad es que yo crié a un hombre que no supo valorar a su familia. Tu padre es débil, siempre lo fue, pero tú llevas también la sangre de tu madre, y esa mujer es acero forjado en fuego. Esta casa es mi disculpa, mi intento patético de compensar años de ausencia. No espero tu perdón, solo espero que esta pequeña ayuda te sirva para construir una vida mejor que la que yo le di a mi hijo. Que Dios te bendiga. Tu abuela, Esperanza. Diego lloró leyéndola, yo también, porque en esas palabras había una validación que yo nunca había recibido en vida de esa mujer. Había un reconocimiento de mi fortaleza, de mi valor, de mi sacrificio, y había un legado para mi hijo que iba más allá del dinero o la propiedad. Era la admisión de que la familia no siempre se comporta como familia, pero que nunca es demasiado tarde para intentar hacer las cosas bien. Esa noche, sostuve la carta en mis manos y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: empoderamiento. No estábamos solos, no estábamos desamparados, teníamos recursos, teníamos aliados, teníamos un plan. Y más importante aún, teníamos el poder de cambiar nuestra situación. Ya no éramos solo víctimas, éramos sobrevivientes activos, luchando por nuestra vida con inteligencia, con estrategia, con determinación. Los alacranes querían vernos muertos o aterrorizados, pero lo que no sabían era que Patricia Ramírez había despertado, y una madre despierta, una madre con propósito, una madre dispuesta a todo por salvar a su hijo, era una fuerza de la naturaleza contra la que ningún criminal podía ganar. Con el dinero asegurado y el plan de Mauricio en marcha, comenzamos la preparación final. Teníamos 10 días antes de la fecha de salida hacia Guatemala. 10 días para asegurar que todo estuviera en orden, que no quedaran cabos sueltos, que los alacranes no sospecharan nada hasta que fuera demasiado tarde. Pero yo no iba a conformarme solo con escapar. Necesitaba asegurarme de que cuando nos fuéramos, ellos no pudieran seguirnos. Necesitaba asestarles un golpe tan duro que no tuvieran recursos ni tiempo para perseguirnos. El detective Martínez se convirtió en mi aliado inesperado. Cuando le expliqué mi plan, primero me miró como si hubiera perdido la razón. Señora Ramírez, está proponiendo una operación coordinada entre múltiples agencias. Eso requiere tiempo, aprobaciones, logística. Entonces empecemos ahora, dije firmemente. Diego les ha dado toda la información. Ustedes tienen las ubicaciones de los talleres, los nombres de los operadores, los horarios de las entregas, todo lo que necesitan para una redada masiva. El problema, explicó Martínez, es que necesitamos órdenes judiciales para cada ubicación, y los jueces están respaldados con casos. Podría tomar semanas. Sonreí. A menos que presentemos evidencia tan sólida que ningún juez pueda justificar el retraso. ¿Qué tal fotografías actuales de los talleres? ¿Qué tal grabaciones de audio? ¿Qué tal documentos financieros que demuestren la operación? Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que su hijo vuelva a contactar con la organización? No, respondí. Estoy sugiriendo que yo lo haga. El silencio que siguió fue absoluto. Diego, que había estado escuchando desde la esquina, se puso de pie de un salto. «Mamá, estás loca. Ellos te matarán». «No si no saben quién soy realmente», dije con calma. «Piénsalo. Están buscando un hombre joven, Diego Ramírez.
No están buscando una mujer de mediana edad. No saben que existo como factor activo en esta ecuación. Me volví hacia Martínez. Necesito que su gente me prepare. Dispositivo de grabación oculto, GPS de rastreo, tal vez una nueva identidad superficial. Y necesito que Diego me diga exactamente cómo funcionan estas operaciones. Durante los siguientes 3 días, me convertí en estudiante intensiva. Diego me explicó cada detalle de cómo los alacranes reclutaban nuevos operadores, cómo era el proceso de iniciación, cuáles eran las señales y códigos que usaban. Martínez me enseñó a usar el equipo de grabación, un dispositivo minúsculo oculto en un botón de mi blusa, con batería de 12 horas y transmisión directa a una unidad de vigilancia. También me dieron un GPS subcutáneo inyectado bajo la piel de mi brazo, imposible de detectar sin equipamiento médico. Mi historia de cobertura era simple pero creíble. Era Patricia Morales, usando mi apellido de soltera, una mujer de 52 años con experiencia administrativa, que necesitaba dinero desesperadamente después de perder su trabajo. Había escuchado por una amiga que había oportunidades bien pagadas para gente discreta. No hacía preguntas, solo necesitaba ingresos. El perfil era perfecto, suficientemente desesperada para ser creíble, suficientemente mundana para no levantar sospechas. El contacto inicial lo hice a través de un número que Diego tenía guardado, uno de los reclutadores de nivel bajo de la organización. Llamé desde un teléfono desechable, con voz temblorosa pero determinada. Me llamo Patricia. Una amiga me dijo que ustedes contratan gente para trabajo administrativo bien pagado. Yo necesito dinero. Soy discreta, se me dan bien los números y no hago preguntas. Hubo una pausa larga. ¿Quién es tu amiga? Prefiere mantenerse anónima, pero me dio este número. Dijo que si llamaba y mencionaba trabajo para gente seria, sabrían de qué hablo. La frase clave funcionó. Era una de las que Diego había escuchado usar en el pasado. Te llamaremos, dijo la voz y colgó. Esperé. 2 horas después, mi teléfono sonó. Una voz diferente, más autoritaria. Patricia, preséntate mañana a las 3 de la tarde en el mercado de Tepito, puesto de electrónicos de Don Chuy, sola. Si vienes con alguien o si detectamos algo raro, no volverás a saber de nosotros. Y colgó. Diego estaba aterrorizado. Mamá, por favor, no hagas esto. Déjalo ir. Tenemos el dinero. Podemos irnos. Tomé su rostro entre mis manos. Hijo, si nos vamos sin asegurar que ellos estén neutralizados, viviremos el resto de nuestras vidas mirando sobre nuestros hombros. Viviremos con miedo de que un día nos encuentren. Pero si hago esto, si consigo la evidencia necesaria para que la policía los desmantle, seremos verdaderamente libres. ¿Y si algo sale mal? Si algo sale mal, dije con voz firme, Mauricio te sacará del país de todos modos. Tienes el dinero, tienes los papeles. Me prometiste que si algo me pasa, seguirás adelante. ¿Lo recuerdas? Él asintió con lágrimas en los ojos. Lo recuerdo. Al día siguiente, me presenté en el mercado de Tepito a las 3 en punto. Llevaba ropa sencilla, pantalón de mezclilla, blusa de botones, con el dispositivo de grabación oculto, y un suéter ligero. Nada llamativo, nada memorable. Era solo otra mujer de mediana edad comprando en el mercado. Encontré el puesto de Don Chuy, un lugar atestado de celulares usados y accesorios. Un hombre joven con tatuajes en los brazos me hizo señas. «¿Patricia?» Asentí. «Sígueme». Me llevó por un laberinto de pasillos entre puestos hasta llegar a una bodega pequeña en la parte trasera del mercado. Allí me esperaban 2 hombres. Uno era mayor, de unos 40 años, con cicatrices en la cara. El otro era joven, no mayor de 25, con ojos fríos. «Soy Patricia Morales». Me presenté con voz que fingía nerviosismo. «Vine porque necesito trabajo». Me dijeron que podían pagar bien por servicios administrativos. El hombre mayor me estudió durante largos segundos. «¿Qué sabes hacer exactamente?» «Soy secretaria. 15 años de experiencia en un despacho de abogados. Sé llevar registros, organizar documentos, manejar efectivo, mantener discreción». Era todo cierto, lo cual hacía la mentira más creíble. «¿Por qué perdiste tu trabajo?» «Problemas familiares. Mi hijo está enfermo. Necesito dinero para tratamientos». Y el despacho no fueron comprensivos. También técnicamente cierto. Me hicieron más preguntas.
Respondí con una mezcla de verdad y ficción, siempre manteniendo la historia simple. Finalmente, el hombre mayor asintió. Tenemos un trabajo para ti. Necesitamos a alguien que reciba entregas, cuente el dinero, lleve registros, 5,000 pesos semanales. Efectivo. Sin preguntas. Fingí alivio. ¿Cuándo empiezo? Mañana, a las 10 de la mañana, te llevaremos a la ubicación. Me dio un número de teléfono. Llama a este número a las 9. Alguien vendrá por ti. Salí del mercado con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, pero lo había logrado. Estaba dentro. El dispositivo de grabación había capturado toda la conversación. Martínez y su equipo habían seguido mi GPS, habían identificado la ubicación de la bodega, habían fotografiado a los 2 hombres. Era el comienzo. Al día siguiente, obtendríamos acceso a una de sus ubicaciones operativas, y con eso comenzaría a caer su imperio. Esa noche, Diego me abrazó con fuerza. Eres la persona más valiente que conozco. Sonreí tristemente. No es valentía, hijo. Es amor. No hay nada que no haría por protegerte. Y si eso significa infiltrarme con criminales, grabar evidencia y darle a la policía lo que necesitan para destruirlos, entonces eso haré, porque tú eres mi vida, y no dejaré que nadie te la quite. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Me presenté en el punto de encuentro como indicaron. Me llevaron a una casa en Nezahualcóyotl, convertida en centro de operaciones. Mi trabajo era simple: recibir bolsas con dinero de diferentes mensajeros, contar el efectivo, registrar las cantidades en una libreta codificada y almacenar el dinero en una caja fuerte. Todo mientras el dispositivo de grabación capturaba voces, rostros, cantidades, confesiones involuntarias. Durante 4 días, fui la secretaria perfecta, discreta, eficiente, silenciosa. Los operadores comenzaron a relajarse en mi presencia. Hablaban con libertad, mencionaban nombres, discutían problemas operativos, y yo lo grababa todo, cada palabra, cada detalle, cada pieza de evidencia que Martínez necesitaba para obtener las órdenes judiciales. El 5.º día, tuve acceso a documentos financieros que guardaban en una oficina improvisada, registros de entregas, listas de contactos, incluso fotografías de los líderes principales. Usando el pretexto de organizar mejor los archivos para ser más eficiente, fotografié cada página con un celular especial que Martínez me había dado. 63 fotografías de documentos incriminatorios. Era una mina de oro de evidencia. El 6.º día, me asignaron a otro centro de operaciones. Esta vez, un taller mecánico en Ecatepec, el mismo donde Diego había trabajado. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. Repetí el proceso: grabaciones, observaciones, registros. Al final de esa semana, había reunido evidencia contra 23 operadores individuales y 4 ubicaciones diferentes, pero la pieza más valiosa llegó inesperadamente. El 8.º día, el flaco en persona visitó la casa en Nezahualcóyotl. Era un hombre alto, delgado, de ahí su apodo, con ojos que no mostraban empatía alguna. Habló sobre una entrega importante que vendría en 3 días. Discutió cantidades específicas de armas. Mencionó nombres de contactos en Morelos. Todo frente a mí, porque yo era solo la secretaria invisible, la mujer de mediana edad que no representaba amenaza. Mi dispositivo lo grabó todo, y esa grabación sería la que finalmente lo llevaría a prisión. El 9.º día, informé a Martínez que tenía todo lo necesario. Mañana es mi último día, le dije. Les diré que mi hijo necesita ser hospitalizado de emergencia y que tengo que irme. Es creíble. Y para entonces, ustedes tendrán tiempo de procesar toda la evidencia y conseguir las órdenes. Martínez asintió, con respeto evidente en su mirada. Señora Ramírez, lo que ha hecho es extraordinario. Ha puesto su vida en riesgo de maneras que la mayoría de agentes entrenados no harían. Esta evidencia desmantelará su operación completamente. Esa noche, antes de mi última aparición con los alacranes, me senté con Diego. Mañana termino. Mañana les doy mi renuncia con la excusa de que necesitas atención médica urgente. Y entonces, Mauricio nos sacará del país como planeamos. Diego me miraba con admiración y miedo. ¿Y si sospechan algo? No sospecharán, dije con confianza que genuinamente sentía. He sido la empleada perfecta, discreta, eficiente, invisible.
exactamente lo que ellos buscan. Mi salida será natural, justificada, y para cuando se den cuenta de lo que realmente fui, estaré fuera del país y ellos estarán bajo arresto. Era el momento final, el acto final de nuestra obra de supervivencia, y yo estaba lista para ejecutarlo con la precisión de una cirujana, porque había aprendido algo crucial en estos días. El poder verdadero no viene de la fuerza o la violencia, viene de la inteligencia, la paciencia y la determinación absoluta. Los alacranes eran fuertes, sí, pero yo era más inteligente, y en el juego de supervivencia, la inteligencia siempre vence a la fuerza bruta. El 10º día amaneció con cielos grises sobre la Ciudad de México. Me presenté en la casa de Nezahualcóyotl como siempre, a las 10 en punto. Pero hoy llevaba una carta de un hospital público en mi bolso, falsificada por el departamento de Martínez. Confirmaba que mi hijo requería hospitalización inmediata por un problema renal grave. Era mi boleto de salida. Mi despedida creíble de los alacranes. Trabajé normalmente durante toda la mañana. Conté dinero, registré transacciones, mantuve mi rostro neutral y profesional. Nadie sospechaba nada. A mediodía, el supervisor que me había reclutado llegó para una revisión rutinaria. Era mi momento. Con manos que fingía temblorosas, le mostré la carta del hospital. Lo siento mucho, pero necesito renunciar. Mi hijo está muy enfermo. Necesita diálisis urgente. No puedo seguir trabajando. El hombre leyó la carta con expresión inescrutable. Por un segundo terrible, pensé que había visto a través de la mentira, pero entonces asintió. Es una lástima. Eras buena en tu trabajo. ¿Cuándo necesitas irte? Hoy mismo, si es posible. Tengo que estar en el hospital esta tarde. Otro asentimiento. Está bien. Te pagaremos lo de esta semana. Ven, vamos a hacer el cierre contigo. Me llevó a la oficina improvisada donde guardaban el efectivo. Contó 5.000 pesos y me los entregó. Suerte con tu hijo, dijo sin emoción real. Era solo una empleada más que venía y se iba. Nada importante, nada memorable. Exactamente como había planeado. Gracias por la oportunidad, dije con humildad fingida, y salí de la casa por última vez. Caminé 2 cuadras hasta el punto de extracción acordado con Martínez. Un automóvil civil con 2 agentes me esperaba. Me subí rápidamente. Lo logré, dije, y solo entonces permití que mi cuerpo temblara con la adrenalina acumulada. Todo está grabado, todo está fotografiado. Los tenemos. Uno de los agentes me pasó una botella de agua. El detective Martínez la está esperando en la comandancia. Ya procesamos toda la evidencia. Los jueces han firmado 32 órdenes de cateo. La operación se ejecutará mañana al amanecer. En la comandancia, Diego me recibió con un abrazo que me cortó la respiración. Pensé que no volverías, susurró. Pensé que algo saldría mal. Lo sostuve con fuerza. Nada salió mal porque fui cuidadosa, inteligente, y porque subestimaron a una madre desesperada. Martínez apareció con una expresión que mezclaba cansancio y satisfacción. Señora Ramírez, gracias a usted vamos a desmantelar la operación más grande que hemos enfrentado en años. 32 ubicaciones simultáneas. Más de 50 arrestos proyectados. Incautación de armas, drogas, efectivo, vehículos. Es una victoria masiva. ¿Cuándo nos podemos ir?, pregunté directamente. Mañana, tan pronto como ejecutemos la operación. Mauricio ya tiene todo preparado. Los llevará a Guatemala temprano en la tarde. Era real. Estaba sucediendo. En menos de 24 horas, Diego y yo estaríamos fuera del país, con nuevas identidades temporales, comenzando una nueva vida. Pero antes de eso, necesitaba ver el fin de los alacranes. Necesitaba saber que mi sacrificio había valido la pena. Esa noche no dormimos. Diego y yo nos quedamos en la comandancia, en la sala de monitoreo, viendo las pantallas que mostraban las ubicaciones de los equipos policiales. A las 5 de la mañana comenzó la operación. 32 equipos moviéndose simultáneamente. Las imágenes llegaban en tiempo real. Puertas derribadas, gritos de policía, esposas colocadas, armas incautadas, personas arrestadas. Vi cómo entraban a la casa de Nezahualcóyotl donde yo había trabajado. Arrestaron a 5 personas, incluido mi supervisor. Incautaron casi 2 millones de pesos en efectivo y documentos que yo misma había fotografiado. Vi cómo asaltaron el taller en Ecatepec donde Diego había trabajado. Encontraron compartimientos ocultos en 6 vehículos
herramientas especializadas y arrestaron a 3 mecánicos además del supervisor. Ubicación tras ubicación cayó. Fue como ver caer fichas de dominó. Y todo porque una mujer de 52 años que nunca había hecho nada más peligroso que cruzar la calzada de Tlalpan en hora pico, había decidido que no permitiría que los criminales destruyeran a su hijo. La operación duró 3 horas. Al final, el saldo era impresionante. 57 personas arrestadas, incluidos 3 de los 5 líderes principales de los alacranes. El flaco, desafortunadamente, no estaba en ninguna de las ubicaciones, pero había una orden de aprehensión contra él y su fotografía estaba en todas las estaciones de policía del país. Pero entonces, a las 9 de la mañana, algo salió mal. Martínez recibió una llamada que lo hizo palidecer. Habló rápido, en voz baja, y colgó con expresión grave. «Tenemos un problema. El flaco acaba de presentarse en la comandancia central. Exige hablar con Diego Ramírez. Dice que si no lo ponemos en contacto con él en 1 hora, comenzará a matar familias de los arrestados, comenzando por las que tienen niños». El mundo se detuvo. Diego se puso de pie, con el rostro completamente blanco. «¿Cómo sabe que estoy aquí? ¿Cómo supo que yo...?» «No lo sabe con certeza», interrumpió Martínez. «Está tirando dados, esperando que mordiéramos el anzuelo, pero no puedes hablar con él. Es demasiado peligroso». Pero yo sabía la verdad. Si no respondíamos, ese monstruo cumpliría su amenaza. Habíamos desmantelado su organización y él tomaría venganza en la única forma que sabía: violencia contra inocentes. «Yo hablaré con él», dije de repente. Todos me miraron como si hubiera perdido la razón. «Señora Ramírez, absolutamente no», dijo Martínez firmemente. «Este hombre es un asesino entrenado. No podemos...» «Pueden y lo harán», interrumpí con voz de acero, «porque yo soy la que tiene el verdadero poder aquí. Yo soy la que lo infiltró. Yo soy la que reunió la evidencia. Yo soy la razón por la que su imperio está cayendo. Y él necesita saber eso. Necesita saber que no fue traicionado por un joven asustado. Fue derrotado por una madre que protegió a su hijo». Diego intentó protestar, pero yo le puse una mano en el pecho. «Confía en mí. Una última vez. Confía en tu madre». Me volví hacia Martínez. «Pónganme en una sala de interrogatorios con él, con vidrio reforzado entre nosotros, con guardias armados, pero déjenme hablar con él. Déjenme terminar esto». Martínez luchó consigo mismo durante largos segundos. Finalmente asintió. 10 minutos, máximo, y al primer signo de peligro terminamos la conversación. 1 hora después, estaba sentada frente a él flaco, con solo una mesa y un vidrio grueso entre nosotros. Él me miraba con confusión evidente. «¿Quién eres tú?» Yo pedí hablar con Diego Ramírez. «Soy Patricia Ramírez», respondí con voz tranquila. «La madre de Diego, y la persona que destruyó tu organización». Vi confusión en sus ojos, seguida de entendimiento, y finalmente rabia pura. «¿La secretaria?», dijo con voz incrédula. «¿La maldita secretaria era una agente encubierta?». Sonreí sin humor. «No, no soy agente de nada. Soy solo una madre que tú amenazaste cuando metiste a mi hijo en tu mundo sucio. Y cuando amenazas a una madre, cuando pones en peligro a su hijo, desatas algo más peligroso que cualquier criminal». Me incliné hacia adelante. «Todo lo que dijiste frente a mí, cada nombre que mencionaste, cada ubicación que discutiste, cada número que conté, todo lo grabé, todo lo fotografié, y se lo di a la policía en bandeja de plata». El flaco golpeó el vidrio con ambos puños, con tanta fuerza que pensé que lo rompería. «Te voy a matar, a ti y a tu hijo. No importa cuántos años me lleve. Los voy a encontrar y los voy a descuartizar». No me moví, no mostré miedo. «No, no lo harás, porque cuando salgas de prisión, si es que sales algún día, Diego y yo seremos fantasmas. Nuevos nombres, nuevo país, nueva vida, y tú estarás viejo, quebrado, olvidado, mientras que nosotros estaremos vivos, libres y felices». Me puse de pie, preparándome para irme, pero antes de salir, le di un último mensaje, y sobre tu amenaza de matar familias inocentes. Cada palabra de esa amenaza fue grabada por el sistema de la comandancia. Ahora tienes cargos adicionales de terrorismo y amenaza de muerte. Acabas de añadir años a tu sentencia. Así que felicidades. No solo perdiste tu organización, también perdiste tu libertad por el resto de tu vida. Todo porque subestimaste a una mujer de 52 años que solo quería proteger a su hijo. Salí de la sala con la cabeza en alto.
El flaco seguía gritando amenazas detrás de mí, pero eran solo ruido sin poder, ruido de un hombre que había sido derrotado por alguien a quien consideraba insignificante, y esa derrota era más dulce que cualquier venganza violenta. Diego me esperaba afuera, con lágrimas en los ojos. Mamá, eres... no sé ni cómo describirte. Lo abracé. Soy tu madre. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora vámonos. Mauricio nos está esperando. Es hora de comenzar nuestra nueva vida. 6 meses después, me senté en el balcón de un pequeño apartamento en Antigua, Guatemala, viendo el amanecer sobre los volcanes. El aire era diferente aquí, más limpio, quizás. O tal vez solo era la sensación de libertad lo que hacía que cada respiración se sintiera más fácil. Diego estaba adentro, preparando café guatemalteco, que había aprendido a hacer perfectamente en estos meses. Éramos diferentes ahora. Él ya no era Diego Ramírez. Yo ya no era Patricia Ramírez. Nuestros nuevos nombres no importan. Lo que importa es que éramos libres. El proceso de protección de testigos finalmente había sido aprobado. La evidencia que recopilé condujo a 73 arrestos en total, incluidos todos los líderes principales de los alacranes. El flaco fue sentenciado a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. La organización se había desmantelado completamente. Algunas células intentaron reorganizarse, pero sin liderazgo, recursos ni rutas. Colapsaron rápidamente. Habíamos ganado. Contra todas las probabilidades, habíamos ganado. Diego salió al balcón con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado en silencio. Habíamos aprendido a apreciar estos momentos de quietud. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó finalmente. Sonreí. Pienso en todo el camino que recorrimos para llegar aquí. Y pienso que, aunque fue terrible, aunque fue aterrador, aunque hubo momentos en que pensé que no sobreviviríamos, valió la pena. Porque te salvó. Te dio una segunda oportunidad. Diego asintió, con ojos que ya no mostraban el peso de la culpa que cargaba hace 6 meses. Había hecho terapia, había procesado sus errores, había aprendido de ellos. Cometí errores terribles, mamá, pero tú me salvaste sin destruirme. Me diste dignidad incluso cuando no la merecía. Tomé su mano. Todos merecemos dignidad, hijo, especialmente cuando estamos tratando de hacer las cosas bien. Había encontrado trabajo aquí en Guatemala. Nada glamoroso. Era asistente administrativa en una pequeña ONG que ayudaba a comunidades rurales. El salario era modesto, pero suficiente. Diego trabajaba en un taller mecánico, usando sus habilidades de manera honesta esta vez. Vivíamos simple, pero vivíamos en paz. Y la paz, descubrí, era un lujo que no tiene precio. Recibíamos noticias ocasionales de México a través de canales seguros. Martínez nos había enviado un mensaje hace 2 meses. Su testimonio llevó a la condena de 68 individuos. Salvó vidas, recuperó millones en bienes ilícitos. Es usted una heroína, señora Ramírez, aunque su nombre nunca aparecerá en ningún periódico. Lloré al leer esas palabras, no porque buscara reconocimiento, sino porque confirmaban que mi sacrificio había significado algo más grande que solo salvar a mi hijo. Había ayudado a salvar a otros hijos, otras madres, otras familias. Mi hermana Gabriela intentó contactarme hace 1 mes. De alguna manera consiguió un número de teléfono temporal que el programa de protección nos había dado. Patricia, lo siento tanto. Fui cobarde. Te di la espalda cuando más me necesitabas. Escuché su voz quebrada, sus disculpas, sus lágrimas, y sentí paz. No resentimiento, no enojo, solo paz. Gaby, le dije suavemente, espero que nunca tengas que enfrentar lo que yo enfrenté. Espero que tu vida sea tranquila y segura. Pero si algún día te encuentras en mi situación, espero que recuerdes este momento y seas más valiente de lo que fuiste conmigo. Y colgué. No con rabia, sino con cierre. Mauricio también había intentado mantener contacto, pero yo mantuve mi palabra. Después de que nos sacó del país, después de cumplir su promesa, le agradecí y le dije adiós. No había espacio para él en nuestra nueva vida. Diego había tenido una conversación final con su padre, un cierre necesario, y después de eso, ambos acordaron que era mejor dejar el pasado en el pasado. Algunos capítulos de la vida necesitan cerrarse completamente para que nuevos capítulos puedan comenzar. La casa que vendimos, la herencia de Doña Esperanza, se había convertido en leyenda personal para nosotros.
Una mujer que en vida fue dura y crítica, pero que en muerte nos dio la herramienta para salvarnos. A veces las bendiciones vienen de los lugares más inesperados, le dije a Diego una vez, y a veces las personas solo pueden mostrarnos amor cuando ya no tienen nada que perder al hacerlo. Guardábamos su carta en una caja especial. Era uno de los pocos objetos del pasado que habíamos traído con nosotros. Mirando hacia atrás, a veces me preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes. Si hubiera sido más estricta con Diego, si hubiera cuestionado el dinero extra, si hubiera prohibido más firmemente su amistad con Javier. Pero luego recordaba las palabras de mi terapeuta aquí en Guatemala. No puedes controlar todas las variables de la vida. Solo puedes controlar cómo respondes cuando las variables se alinean en tu contra. Y yo había respondido con fuerza, inteligencia y amor inquebrantable. Diego había comenzado a estudiar de nuevo. Cursos en línea de ingeniería mecánica, esta vez tomados con seriedad y propósito. Quiero hacer algo bueno con mi vida, mamá. Algo que te haga sentir orgullosa. Ya estoy orgullosa, le dije, porque elegiste cambiar, porque enfrentaste tus errores, porque te levantaste después de caer. Eso es lo que hace a una persona valiosa. No nunca caer, sino levantarse cada vez que caes. Habíamos hecho algunos amigos aquí, personas que no conocían nuestro pasado, que nos aceptaban por quienes éramos ahora. María, nuestra vecina de abajo, una viuda guatemalteca de 60 años que hacía los tamales más deliciosos que había probado. Carlos, el dueño del taller donde Diego trabajaba, un hombre bondadoso que le había dado una oportunidad, sin hacer preguntas incómodas. Ana, mi compañera en la ONG, una mujer de mi edad que se había convertido en algo parecido a una hermana, llenando el vacío que Gabriela había dejado. En las noches tranquilas, cuando Diego dormía y yo me quedaba despierta mirando las estrellas desde el balcón, reflexionaba sobre la naturaleza del coraje. Siempre había pensado que el coraje era algo grandioso. Soldados en batalla, bomberos entrando en edificios en llamas, personas saltando de aviones. Pero ahora sabía que el coraje verdadero era mucho más silencioso y personal. Era una madre de 52 años decidiendo que no permitiría que su hijo fuera destruido. Era infiltrarse con criminales sin entrenamiento porque no había otra opción. Era reconstruir tu vida desde cero en un país extranjero porque era necesario para sobrevivir. Había aprendido algo fundamental sobre mí misma en estos meses. Era mucho más fuerte de lo que nunca había imaginado. Durante 52 años, me había visto como alguien que reaccionaba a la vida, que sobrevivía a golpes, que aceptaba lo que le daban. Pero cuando fue necesario, cuando la vida de mi hijo dependió de ello, descubrí que era capaz de tomar control absoluto, de planear, de actuar, de ganar. Diego había expresado hace poco un temor. ¿Y si me encuentran? ¿Y si algún día alguien descubre quiénes somos realmente? Lo miré directamente a los ojos. Si eso sucede, y espero que nunca suceda, enfrentaremos esa situación de la misma manera que enfrentamos esta, juntos, con inteligencia y con la determinación absoluta de protegernos mutuamente. Pero hijo, no puedes vivir en el miedo. El miedo fue lo que te metió en problemas inicialmente. El miedo a no tener suficiente dinero. El miedo a decepcionar a Javier. El miedo a decir no. Ahora vive con propósito, no con miedo. En ocasiones especiales, encendíamos una vela por Javier. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de cómo había usado a Diego, seguía siendo familia, seguía siendo el niño que alguna vez jugó en mi casa. Su muerte había sido terrible, violenta, el resultado de las elecciones que hizo, pero era humano y merecía ser recordado con compasión, si no con aprobación. La vida de Javier es una advertencia, le decía a Diego, un recordatorio de que cada elección tiene consecuencias y que las elecciones pequeñas pueden acumularse hasta convertirse en destinos ineludibles. Había días difíciles, por supuesto, días en que extrañaba mi departamento en la Narvarte, mis rutinas conocidas, el sabor específico de los tacos del puesto en la esquina, días en que Diego extrañaba a sus viejos amigos, los lugares familiares, el sonido específico de la Ciudad de México. En esos días, nos recordábamos mutuamente por qué estábamos aquí, porque estar vivos y libres en un lugar extraño era infinitamente mejor que estar muertos o en prisión en un lugar familiar. Diego me preguntó una vez si alguna vez podríamos volver a México. Tal vez, respondí honestamente. En muchos años, cuando los alacranes sean solo un recuerdo,
cuando hayamos construido una vida tan sólida aquí que volver sea una elección y no una necesidad. Pero hijo, la verdad es que casa ya no es un lugar para nosotros. Casa somos nosotros dos, donde sea que estemos. Esa es la lección que la vida nos enseñó de la manera más dura. Comencé a escribir. Nada que pudiera publicarse, nada que revelara nuestra identidad, pero palabras para mí misma, reflexiones sobre fortaleza, sobre maternidad, sobre supervivencia. Quizás algún día, cuando sea seguro, estas palabras puedan ayudar a otra madre, otro hijo, otra familia enfrentando lo imposible. Porque nuestra historia, aunque única en sus detalles, era universal en su esencia. Era sobre amor, sacrificio y la determinación humana de sobrevivir contra todas las probabilidades. Un domingo por la tarde, mientras caminábamos por el mercado de Antigua, Diego de repente se detuvo. «Mamá, gracias». Lo miré con curiosidad. «¿Por qué me agradeces?» «Por no rendirte conmigo, por no dejarme enfrentar las consecuencias solo, por arriesgar tu vida cuando hubiera sido más fácil alejarte». Sentí lágrimas quemar mis ojos. «Diego, escúchame bien. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, es más fácil para una madre alejarse de su hijo. Es literalmente imposible, porque tú eres parte de mí, no solo biológicamente. Eres mi propósito, mi razón de levantarme cada día, mi legado en este mundo. No me des las gracias por hacer lo que cualquier madre que ama a su hijo haría. Dame las gracias siendo el hombre que sé que puedes ser, y él estaba en camino de serlo». Veía cómo trataba a las personas con respeto, cómo trabajaba honestamente, cómo ayudaba a nuestros vecinos sin esperar nada a cambio. El joven que había sido manipulado por su primo, que había tomado el camino fácil del dinero ilícito, estaba convirtiéndose en un hombre de carácter. Y esa transformación valía cada segundo de terror que habíamos vivido. Recibí un paquete hace un mes. Venía de México, sin remitente, pero reconocí la caligrafía en la dirección. Era de la maestra Hernández. Dentro había una foto vieja, amarillenta, yo a los 17 años, sosteniendo a Diego recién nacido, con una expresión en mi rostro que mezclaba cansancio y amor absoluto. Detrás de la foto, escrito con letra temblorosa de anciana, decía: «Patricia, siempre supe que eras acero, que vivas bien, que ames mucho, que nunca olvides quién eres realmente. Con cariño eterno, Maestra H». Esa foto ahora está enmarcada en mi buró. La miro cada mañana al despertar. Me recuerda de dónde vengo, qué he superado, quién soy en mi esencia. Soy Patricia. No importa qué nombre use ahora. Soy una madre, una sobreviviente, una mujer que descubrió que la verdadera fortaleza no se mide en músculos o violencia, sino en la capacidad de hacer lo necesario cuando todo está en contra tuyo. El sol ahora estaba completamente arriba, bañando Antigua con luz dorada. Diego había terminado su café y se preparaba para ir al trabajo. «Nos vemos esta noche, mamá. ¿Quieres que traiga algo para la cena?» «Sorpréndeme», dije con una sonrisa. Él me besó en la frente, como siempre hacía, y salió. Lo vi alejarse por la calle empedrada, caminando con la confianza de alguien que conoce su valor, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alegría pura, porque habíamos sobrevivido. No solo sobrevivido, habíamos vencido. Habíamos tomado la peor situación imaginable y la habíamos transformado en una oportunidad de reinvención. Habíamos perdido nuestros nombres, nuestra ciudad, nuestras identidades oficiales, pero habíamos ganado algo mucho más valioso: libertad, paz y la certeza absoluta de que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa. A veces la vida te quita todo para enseñarte lo que realmente importa. A veces te lleva al borde del abismo para mostrarte la fuerza que llevas dentro. Y a veces te convierte en una persona completamente diferente, porque la persona que eras antes no habría podido sobrevivir lo que venía. Yo no era la misma Patricia Ramírez que había abierto la puerta a esos policías hace 6 meses. Esa Patricia era pasiva, reactiva, asustada. Esta Patricia era activa, estratégica, valiente. Esa Patricia se veía como víctima de las circunstancias. Esta Patricia se veía como arquitecta de su propio destino. Y aunque el camino para convertirme en esta nueva versión de mí misma había sido aterrador, no lo cambiaría, porque al final no se trata de nunca caer, se trata de levantarse cada vez que caes. No se trata de nunca tener miedo, se trata de actuar a pesar del miedo.
No se trata de ser perfecta, se trata de ser suficientemente fuerte para proteger lo que amas. Y yo había sido suficientemente fuerte. Mi hijo estaba vivo, libre, construyendo una vida honesta. Los criminales que lo habían amenazado estaban en prisión, y nosotros estábamos aquí, en este hermoso país, con el sol brillando sobre nosotros y todo el futuro por delante. Cerré los ojos, respiré profundo el aire de la mañana y sonreí, porque esta era mi victoria. No ruidosa, no celebrada en periódicos, no reconocida con medallas, pero real, profunda, duradera. Soy Patricia, soy madre, soy sobreviviente, soy victoriosa, y esta es mi historia.